Y muy bien, pues nada, hola, buenas tardes, bienvenidos otro día más a una de nuestras charlas de adicciones. Un gusto. Vamos a fotografiar. Hoy, en la anterior charla estuvimos hablando sentando como un poco las bases sobre la adicción, sobre qué es la adicción, por lo menos desde nuestro enfoque, ¿no? El enfoque que manejamos aquí. Y dijimos algo así como que la adicción tiene más que ver con el vínculo entre las sustancias y el vínculo el vínculo con las conductas, ¿no? Por eso no se puede hablar de que una adicción sea solo responsable una sustancia, ¿no? Bien, ¿quién toma la Usted. palabra? Vamos a hacer como un resumen de lo que hablamos y luego entramos en el tema de hoy, que es muy interesante. Adelante. Rodrigo. Venga, Rodrigo. Bueno, lo que planteábamos era en el picoteo de temas que estuvimos mencionando, y sabiendo que tenemos un océano muy grande entre donde están ustedes y donde estoy yo, también ese océano marca una distancia bastante conceptual, metodológica, y de dispositivos, ¿sí? Para bien y para mal, ¿sí? Sin decir ningún lugar es particularmente mejor que el otro, pero lo cierto es que hay muchas prácticas que tienen que ser interpeladas, y porque son interpeladas a raíz de los resultados, ¿sí? Los que trabajamos en adicciones sabemos que, digamos, no es un tema que haya venido en descenso para nada en los últimos años. Entonces ahí nos podemos poner en dos posturas, o en por lo menos dos posturas, es decir, qué cosa brava la droga, qué problema, qué la palabra flagelo que tanto se usa de manera indiscriminada sin ir a Google y ver particularmente qué quiere decir conceptualmente, pero se usa. Ahora la cuestión es, si nos detenemos en esta cuestión y nos ponemos en el cierto pero cómodo discurso de crítica solamente a la existencia de la disponibilidad y al narcotráfico, o hacemos una lectura un poquito más valiente y decir, che, estamos todos en esto, y si bien el narcotráfico y la disponibilidad es un problema, también es un problema todos los factores predictivos que facilitan el consumo, y también son un problema los dispositivos de tratamiento. Porque lamentablemente resultados maravillosos no se ve que estén arrojando, y de parte de las personas que se acercan a un dispositivo. ¿Sí? Entonces, acá, si vamos a hacer un análisis, requiere de una crítica y una autocrítica feroz. Feroz. ¿Sí? Entonces, me parece que ese tiene que ser un punto en el cual nos arremangamos y nos ponemos a desarmar esto y a decir, bueno, ¿qué de lo que venimos haciendo puede estar bien hecho? No creo que esté todo mal hecho. ¿Y cuántas cosas hay para repensar? ¿Sí? ¿Y cuántas metidas de pata hay de parte de los profesionales? De parte nuestra. Me voy a incluir en el plural. ¿Sí? Porque también se ha puesto todo en el paciente. Se ha dicho históricamente, bueno, si no demanda no se puede hacer nada. Es terrible eso. ¿Cuántas lavadas de manos durante décadas se ha hecho? Si no hay demanda, no se pueden usar los dispositivos tradicionales en todo caso. Pero no es que no se pueda hacer nada. Bueno, paso la Además, si entendemos la adicción como un problema familiar, porque es un problema familiar que afecta a toda la familia, quizás el poner toda la responsabilidad sobre la persona que consume la sustancia o que tiene la conducta sea muy reduccionista. O sea, si es un problema familiar, por lo menos tendríamos que intentar entrar con toda la familia. Sí, igualmente, a mí me gustaría aclarar que en alguna de nuestras charlas hablamos de la importancia de la familia en tratamiento, pero lo que no hay duda es el plantear este problema como muy complejo y que es multifactorial. Okay. No es la familia y el consumidor o la persona que consume problemáticamente, sino que es también el contexto social, cultural, la cuestión biológica, cómo está la persona desde el punto de vista de su estructura psíquica. Un montón de cuestiones entran en juego a valorarse a la hora de lo que nosotros llamamos, cómo se hace como lo que nosotros planteamos, cómo llega una persona a hacerse adicta. Su historia
que no hay que dejar al costado, historias de muchas veces muchos consultantes en tratamiento vemos historias de mucho trauma de la infancia, está estudiado esto, está cuantificado, donde ha habido situaciones muy traumáticas y también edades muy tempranas complejizan no solamente el tratamiento, sino complejizan el plan de tratamiento que la persona haya empezado en edades muy tempranas y que lo agarres después de mucho tiempo de consumo, ¿no? Pero en definitiva, la pregunta es, ¿cómo nosotros entendemos que una persona se va haciendo adicto? Bueno, es complejo contestarlo porque es compleja la situación, ¿no? No es, y acá yo quiero meter algo que no sé si Rodrigo va a estar de acuerdo, pero para mí la adicción, y yo coincido con esto, la adicción es un trastorno a diferencia de pensarlo como una enfermedad. Un trastorno como algo que no es tan fácil determinar exactamente las causas de lo que determinan ese trastorno, porque son una multiplicidad de causas imposibles de cuantificar cuando tenés una persona que ha perdido completamente el control de su vida y está atrapado en un consumo desenfrenado. Y no así, y bueno, y en relación a la enfermedad es como algo más concreto, ¿no? Como podríamos decir el cáncer o podríamos hablar de una enfermedad de diabetes. Es más fácil determinar en la enfermedad cuáles son lo que provocan esa enfermedad. En este caso, yo me siento más cómodo pensando a la adicción como un trastorno. Algunos dicen de aprendizaje y coincido con Rodrigo que por ahí dice que es una simplificación. Entonces yo diría no tanto solamente un trastorno de aprendizaje, sino un trastorno por abuso de una sustancia específica o varias. Pero yo me siento más cómodo hablando de trastorno. Te escucho, Rodrigo querido. Mucho para decir. Vos sabés que das un ejemplo, por ejemplo, el de diabetes, también es un trastorno y también es una enfermedad porque depende del marco conceptual, ¿sí? Que se vayan enfocando. Creo que la cuestión no es pensarlo como una cosa o como la otra, sino también como un cuadro en el cual hay un movimiento y en el cual hay factores que van a poder mantener estabilizado y hay otros que no. Pero también este conjunto de factores de riesgo y protección que aplican a la salud en general, porque no son muy distintos, no es que a alguien le hace mal hacer ejercicio y a otro le hacen bien, a todos nos hace bien. En todo caso, cuando se desarrollan algunos trastornos, se requiere mucho más de la presencia de lo que son ciertos factores de protección, y cuando estamos más o menos con el caballo más ordenado, capaz que no se requieren tanto. O sea, no se requiere tanto comer sano tal vez a los 20 años, pero después de los 40 tal vez sí haya o no algún otro trastorno. Creo que por ahí lo que es importante, o sumaría esto sin estar seguro de decirte que sea una cosa o lo otro, sí agrego este otro carril a lo que vos venís mencionando. El ir siendo, el concepto de devenir y cómo el ser y el hacer van marcando las cuestiones de categoría y de diagnóstico en un sujeto, y eso termina siendo sumamente iatrogénico. Si una persona se define en su identidad desde él o los trastornos que padece, que porte de manera crónica o no, que también es otro concepto a dejar en stand-by, entra en un problema. Hay ciertos modelos de abordaje en problemáticas adictivas que históricamente han definido y definen al sujeto, consuma o no consuma, desde la enfermedad. Es como una categoría fija. Entonces, cuando algo se plantea como una categoría fija, estamos en un problema, y esto también tiene que ver con cuestiones médicas. Hablamos de un ejemplo, podemos pensar varios. Hay cuadros clínicos médicos definidos como crónicos que, siguiendo cierto tipo de estilo de vida, se mantienen estabilizados sin que desaparezca la categoría diagnóstica. Y ahí se llama cuadro de tal cosa estabilizado. Entonces, en función de eso se da un alta. Fijémonos cuando alguien tiene algún cuadro de
o hipertensión, diabetes o cardiopatía o lo que fuera. Cuando está en un nivel de mucha descompensación requiere una internación. Se da un alta no porque deje de estar el diagnóstico de esa problemática, sino porque esa problemática se mantiene en niveles estables y compensados. Pero de alguna manera también lo tenemos que pensar en las adicciones. ¿Sí? ¿Qué va a pensar cada persona que no trabaja en el tema, y más de uno que trabaja en el tema, cuando dice fulanito o fulanita es adicto? Porque vos fíjate que no decimos está adicto, decimos es. Y si es, no deja de serlo. Y si no deja de serlo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque todo esto ha hecho y hace mucho daño también en las identidades. Y también es una comodidad para muchos pacientes. No, bueno, yo soy, me pasa esto, y se sientan y se acomodan en ese lugar y no se ponen a trabajar en lo que les pasa. Pero justamente, Rodrigo, con todo esto que te escucho decir, me pongo a pensar, ¿no? La diferencia entre un trastorno o llamarlo una enfermedad, en realidad yo me inclino a llamarlo trastorno para alejarme del mote que le ponen justamente a la persona que tiene un problema con drogas, que como bien decís vos, puede ser episódico, puede ser un problema en un momento de su vida y después cesar a no tenerlo, y que con el mote de enfermedad, y más de enfermedad crónica, incurable, que tiene cualquier mirada tradicional, y partiendo de los modelos más tradicionales, que ni siquiera son tratamientos profesionalizados, como los movimientos de narcóticos y alcohólicos anónimos, que parten de la concepción de que alguien tiene un problema con drogas, ya tiene una enfermedad, de la cual ni siquiera es culpable, nació así, tiene una predisposición a quedarse pegado a cualquier psicoactivo que pruebe, y desde ahí tiene una enfermedad crónica. Yo no coincido con eso, yo no voy por ahí. Por eso digo, sería mejor empezar a dejar de llamar a las adicciones enfermedad y más de llamarla enfermedad incurable y crónica y para toda la vida. Porque tampoco mi experiencia personal, y acá me juego un poco en el video de mi amigo Alfonso, mi experiencia personal es que es un mito de que una persona que vivió una experiencia de descontrol en su vida con algún tipo de droga, después la única manera de mantenerse estable es hacer una vida, elegir una vida obligada de sobriedad total. Yo, en mi experiencia personal, tuve 4 veces internado en comunidad terapéutica, recontra tradicional, en mi edad más adolescente, y hice un proceso de abstinencia durante muchos años, completa, pero yo entiendo el proceso de cambio como una maduración emocional, siempre lo digo, es la madurez emocional lo que lleva a la persona a tener un montón de recursos, de decir yo no quiero más eso, y yo me cuido en lo que me tengo que cuidar, y donde no tengo que andar con miedo, no ando con miedo porque tengo recursos como para no estar mal, y yo llevo, no sé, 20 años tomando alcohol y no volví a consumir ninguna droga, ni tampoco vivo una vida de una persona que pierde el control. Y es más, yo dirijo un centro, Rodrigo, de un montón de gente que acompaño, y yo les digo a los consultantes que yo elijo una vida donde no hago abstinencia total. Y no por eso ni no estoy recuperado, ni estoy mal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay alguien que de forma casi fanática te dice que la única salida, por eso yo critico los programas abstencionistas al punto de decir que es lo único que hay, que es la única salida, porque no es así, es mentira. Entonces cuando escucho a un fanático que dice, les voy a dar un ejemplo, cuando hay una práctica donde un papá asustado lleva a un hijo a un centro porque el hijo está fumando marihuana a los 16, 17 años, que obviamente lo lleva al centro porque no solamente porque fuma marihuana, que sería lo descartado porque muchos jóvenes fuman y los padres casi ni se preocupan, sino que salió con el auto del padre y lo chocó alcoholizado, llega a un centro porque dice mi hijo tiene problema con drogas, y en el centro lo primero que le largan muy sueltamente
usted lo que tiene es un hijo con una enfermedad que se llama adicción, que es progresiva, que va a progresar a drogas más duras. Y entonces ya 17 años el pibe. Los padres desesperados llegan a un lugar donde le dice, tenés un diagnóstico sin conocer la historia del chico, ya le dicen, sin conocer nada del joven, por más que obviamente está a la vista, que tiene un problema de desajuste en la conducta y que ha abusado de una sustancia, o sea, se ha pasado en el consumo de una sustancia y ha sido irresponsable. Ahí hay algo que atender si el joven quiere cambiar y ser más responsable y hacer su vida más práctica, pero de ahí a llamarlo adicto, Rodrigo, Alfonso, a decir que es un enfermo y que se tiene que plantear ese joven de 17 años que para adelante tiene carga con una enfermedad que la única posibilidad de vivir es haciendo una abstinencia hasta del café, porque lo va a estimular. Es una locura. Y si me preguntás, y si me preguntás, y ahí te doy la palabra, les doy la palabra, si me preguntan ¿qué opino de lo último que dijiste, Rodri? Que estoy de acuerdo, de que muchas veces hay que cuestionarse porque muchas veces los resultados en los tratamientos no reflejan una mejoría en el consultante, en el paciente. Tienen que ver con esto también, que las prácticas son tan desajustadas a la vida de la persona, son tan estándar. O sea, la práctica es tan estándar que no se toman el trabajo de fijarse quién es quién. Porque no son todos iguales. Y lo mismo que decir, todos los adictos son esto. No, señor. Hay algunos adictos que tienen esta característica de personalidad, esta estructura, esta familia, esta situación social, esta cultura. No son todos lo mismo. Y estamos acostumbrados a simplificar, a hacer reduccionismo de lo que encierra la palabra adicción. De entrada, por lo pronto, la adicción es algo que a la persona, por eso tienen miedo muchos de llegar a tratamientos, a la persona la estigma automáticamente. Te pone un sello y una etiqueta así diciéndote que sos enfermo. ¿A quién le gusta eso? De hecho, creo que la práctica en los grupos de 12 pasos es que la persona se presente diciendo, antes de decir el nombre, decir yo soy adicto y después el nombre, ¿no? Es así, ¿no, Alfo? ¿Que hacen así? Es una locura. Perdón, los dejo. No sé si sí, se es acuerdan. una locura. Bueno, yo no me voy a explayar mucho en esa parte porque acá en Argentina tiene mucha fuerza todos esos grupos y hay gente piola, pero creo que es un enfoque que ha generado. Hay que ver toda la gente que quedó afuera, ¿no? Claro. Y lo que dicen en relación a esto. Creo que la cuestión, vos insistes, mencionas una palabra muy particular en todo lo que relataste recién. Hablaste del fanatismo. Creo que el fanatismo es peligroso, hablemos de marcos teóricos, hablemos de política, hablemos de religión, hablemos de cualquier tipo de marco epistémico o cultural. Si yo te digo, esta es la única salida, estamos en un problema porque estoy diciendo, aparte, que no solo que esta es la única salida, sino que estoy diciendo que todas las otras no lo son, ¿sí? Y estoy planteando de alguna manera dogmática, no hay mucho espacio al pensamiento o al libre pensamiento, un montón de cuestiones. La realidad es que cualquier persona podría llegar a ser adicto de por vida o no. No lo puedo sentenciar a priori. No hay manera, no corresponde. Somos sujetos integrales, hay diagnósticos que por una cuestión, y después también muchos profesionales dicen, bueno, pero en los manuales está escrito así. Bueno, está bien, eso es un consenso, eso se llama consenso. Como se arma toda una cuestión muy amplia y que en algún momento tenemos que hacer un análisis tan complejo, a veces hace falta recortar, consensuar, imprimirse ya. ¿Sí? Ahora, que eso sea una necesidad a veces hasta administrativa es una cuestión. Ahora, que de ahí le pongamos un sello en la frente a alguien y lo sentenciemos de por vida, estamos en un problema. ¿Sí? Yo creo que es parte. A ver, y la proliferación de todos estos marcos es también porque existen personas que necesitan pensarlo y sentirlo así. Y de última, bueno, cuando alguien siente, la vida lo ha llevado tal vez, a que el abstencionismo ha sido
la única salida. Bueno, bien podríamos decirle a esa persona, bueno señor, bueno señora, ha sido la única salida en todo caso para usted. Y está bien eso. Sí, está bien. Yo considero que está bien siempre y cuando no parta del miedo. Porque si la persona, porque mucho de lo que yo recibo en consulta es una opción no elegida. La abstinencia no está elegida porque uno dice, es un lugar cómodo para mí, porque me cuida. Sí, hay muchos que sí, hay un montón que sí, y que les va bárbaro, y que no quieren ligarse con ningún psicoactivo y quieren vivir de una manera libre de sustancias. Está perfecto y yo no discuto eso. Yo discuto que el mensaje sea que si sos adicto, obligatoriamente tenés un problema donde tu tratamiento implica abstinencia completa de todo psicoactivo, si no, no vas a poder vivir bien, no vas a poder ser funcional. Y yo no creo en eso, no lo creo en la experiencia. De hecho, muchas veces me hace gracia porque cuando discuto con colegas, cuando hablo de colegas, hablo de colegas no de profesión, sino colegas de puesto, directores de programa. La mayoría de los directores de programa que, como yo, pasamos por la experiencia, ¿sí? Que muchos de nosotros decimos hemos dicho, yo ya no digo, exadicto, que es una incongruencia además, porque si vos de alguna manera adherís a un modelo que tiene que ver con que la enfermedad la cargas toda tu vida, no te puedes llamar nunca exadicto, nunca dejas de ser adicto, te estás llamando mal. Entonces, yo antes decía exadicto, hace 20 años que no digo exadicto, pero muchos colegas, directores, me río de Janeiro porque ellos bajan algo a los pacientes que están en sus centros que ellos no hacen, porque muchos de ellos toman alcohol. Muchos de esos toman alcohol y son directores de programa. Y ni te cuento, no sé si se puede decir acá, pero en reuniones de foros y eventos, seminarios, cuando arranca la parte social, están todos copeteados y son todos directores. Directores de programa, de renombre, etcétera. Entonces, y ellos vivieron una experiencia de drogas. Sí. Entonces, ¿por qué ellos son tan incongruentes de bajar un mensaje que ellos no siguen? Ahí habría que ver si lo discordante es que estén copeteados o el mensaje que bajan, o un poco y un poco. Un poco y un poco. Pero copeteados no quise decir intoxicados, quise decir que toman, ¿Sí? se sientan en una mesa y toman. Y yo no lo veo mal a eso. Pero, No, ¿por qué yo tampoco. pero yo lo que digo es, ¿por qué vos podés y al paciente le bajás otro mensaje? Porque al paciente le bajás que él tiene que hacer una vida en sobriedad total. Y le vas a dar un alta si está limpio. Y le vas a dar, y cuando si le das el alta le decís, vos no podés tomar nunca más en tu vida. Eso es incongruencia pura. Sí, es incongruencia usar la palabra limpio porque quiere decir que no consumir sería estar, ¿qué vamos a tomar como antítesis de limpio? Sucio. Claro, tal cual. O sea, tomar un Tal, poco sería estar sucio, claro, aunque exacto. uno no llegue a un estado de intoxicación. A ver, yo creo que hay gente que lo puede elegir, tal vez, como algo más ligado a algo espiritual o religioso. Yo no lo elijo para mi vida personal, no hoy por lo menos, qué sé yo, el día de mañana. Yo creo que no. Pero alguien lo puede elegir, pero de última no plantearlo como que tiene que ver, no como un modelo purista, dogmático, fanático, ¿sí? Porque si vamos a hablar, y esto yo machaco siempre, y seguiré, creo que voy a tener que seguir haciéndolo, si vamos a hablar de consumo problemático es porque hay un tipo de consumo que no lo es. Ahora, que ese consumo que no lo es podría hacerlo, bueno, es otra historia. Claro que todo consumo problemático tuvo algún periodo en el cual no fue problemático. Pero bueno, es esto, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato de poner en tensión estas cuestiones que han sido una necesidad de los profesionales? Porque de última, esto es como por ahí muchos médicos que dan antibióticos aunque no haga falta por las dudas, porque la indicación de darlo no está mal. Lo que está mal es la indicación de no darlo si hace falta. Entonces, Tal bueno, cual. lo mismo pasa con las conceptualizaciones o las indicaciones en problemáticas adictivas. Bueno, vamos a plantear el abstencionismo total, porque de última, por las dudas no viene mal. Que encima sí viene mal, porque termina siendo una bomba de tiempo, ¿sí? Porque pone negro o blanco.
Y entonces, si es negro o blanco, y ya me tomé un vasito y es lo mismo que me tomo un vaso que me tomé 10. Total, ya no estoy limpio. Sí. ¿Sí? Yo creo que mucho de lo que vos dijiste, y enseguida le doy la palabra a Rodrigo, a Alfonso, perdón, que está callado. Mucho de lo que vos dijiste, yo te voy a decir una frase, a ver cómo resuenan. Y después te voy a decir quién es el autor. Nada vivo se mantiene sin esforzarse continuamente por realizar su específica naturaleza, lo cual significa parecerse a un estar antes que a un ser. ¿Sí? Nada vivo se mantiene sin esforzarse continuamente por realizar su específica naturaleza, lo que por realizarse en su mayor capacidad y en su mayor potencialidad, lo cual significa que parece ser que nosotros somos más un estar siendo antes que una cuestión estática, que es un poco lo que escuché que vos dijiste en cuanto a las personas que nos vienen a pedir ayuda. No son algo estático, no son esa foto que nosotros podemos ver en un momento difícil, sino que son mucho más, son toda la historia, que la historia anterior y la historia que tienen todavía para vivir hacia futuro. Digo esto porque pareciera que en tema de adicciones el sesgo es pensar en esta idea de que si una persona a una edad determinada ya tiene un problema con adicciones, ya es un adicto, ya lo le tenemos que poner el mote de lo que es estáticamente, lo etiquetamos, lo estigmatizamos y ya decimos ya es. Y te lo dicen las personas que tienen esta mirada abstencionista, que cuando yo discuto me dicen, no, está en un periodo, es un adicto, pero está en un periodo que todavía no llegó al periodo más severo, pero ya es un adicto. En el momento que tiene un problema con drogas, ya es un adicto. Y eso es poner a la persona en un lugar estático, es sacar una foto nada más, no ver la película, porque sería injusto y de hecho hay mala praxis muchas veces, porque si el diagnóstico que es un adicto cuando no lo es, le estás cargando con una enfermedad que no tiene. Y lo están matando a la persona en ese sentido. Hasta ahí llego yo. ¿Cómo se llama? Mi forma efusiva de comunicar es porque hay cosas que me tocan a mí en estos temas. Me tocan Seguro. como alguien Sí, que mira, vivió una etapa difícil en cuanto a lo más tradicional de la comunidad terapéutica, lo más cerrado, lo más estricto, lo más duro y lo más castigador de las personas que hemos tenido problemas también. Porque hay una mirada antes mucho más, ahora por suerte no tanto, pero ha habido una mirada muy castigadora del adicto como un tipo malo, ¿no? sigue estando esa mirada. Yo no lo he vivido desde lo personal, pero todos estos años siempre he estado muy cercano, siempre a problemáticas, a personas que han tenido o que tienen problemáticas con el consumo, y también muchas personas que hoy en día forman parte de equipos directivos de lugares y que su camino a la temática ha sido en algún momento alguna situación vinculada al consumo desde lo personal. Pero te agrego esto, digamos, no solo es un problema usar la palabra adicto cuando no lo son, sino cuando lo son también. También, exacto, tal Cuando cual. lo son también porque es una problemática que está pasando una persona. Total. Problemática compleja, grave, que esto que el otro, pero no puede ser vista desde una lectura moral, como un estigma, o sea, está mal usado siempre, por lo que yo veo. Cuando está el problema de la adicción y cuando no está, y cuando está también. Tal Porque cual. tampoco lo ayuda a alguien a poder llevarse un movimiento. Y ojo también, muchas veces en ciertas edades, cuando alguien no ha tenido ninguna problemática adictiva, atento también, porque no quiere decir que no vaya a desarrollarla o los que no hemos tenido problemáticas adictivas que no las vayamos a tener. Sí, sí. ¿Sí? No hay negros o blancos definidos ya de por vida. Tal cual. ¿Qué Voy a pensás, Rodrigo? hacer un resumen para centrarnos, ¿vale? A ver, yo entiendo que para explicar también a los que puedan estar escuchándonos que la enfermedad se da cuando normalmente hay algo roto.
por decirlo así, ¿no? Para que algo sea enfermedad tiene que haber algo roto. Es como si un coche tiene algo roto. Eso es fácil de identificar, tiene unos síntomas y tiene un pronóstico. Pero los datos experimentales en adicciones no confirman nada de esto. O sea, no hay ni algo roto. Es cierto que hay variaciones en el cerebro, pero no se puede, todavía no han podido decir si uno es causa de otro. O sea, es verdad que cuando consumes una sustancia y al tener una sustancia en el cerebro mucho tiempo, el cerebro se adapta, porque necesita adaptarse a un exceso de dopamina y adapta a los receptores, por ejemplo, dopaminérgicos. Pero eso no estaba previamente. Entonces no se puede decir que haya algo roto en la adicción. Los datos también nos dicen que la adicción suele empezar en la época de la adolescencia, ¿no? Por lo menos las más graves. Cuanto más retrases la adicción, o sea, más retrases el consumo, menos probabilidad tienes de terminar en adicto. No todo el mundo que consume termina adicto. Si fuera una enfermedad provocada por algo, todo el mundo que consume tendría que terminar adicto. Incluso gente que tiene un uso abusivo de alcohol, drogas o conductas. Solo un 15% creo que es de los que consumen o abusan, llegan a ser adictos, a tener un problema de adicción. ¿Ves? Ya me estoy contradiciendo yo mismo. Y es verdad difícil no hablar sin contradecirse. Claro, lo tenemos tan dentro y la mayoría de las personas sin ningún tipo de tratamiento, más o menos a la edad de unos 30 años, son capaces de dejar esos hábitos. Entonces, si fuera una enfermedad no serían capaces. Luego hay otras razones como, por ejemplo, si yo dejo la sustancia, en teoría debería estar curado, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre. Entonces, a mí se me ocurre, sabéis que me gustan mucho las metáforas y yo pienso que si un coche tiene algo roto, enseguida se ve. Pero si un coche está en un sitio inadecuado, por ejemplo, si ponemos un Ferrari en una casa de campo, la conducción no va a ser buena. Va a haber conductas extrañas. El coche se va a ir, no va a agarrar bien al suelo. Eso es culpa del conductor, es culpa del coche, es culpa del terreno, es culpa de las carreteras, del Estado, de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de trastorno, hablamos de algo multifactorial, como habéis dicho. Y es verdad que en la adicción entran pues, temas personales, temas sociales, incluso culturales. Hay culturas que toman algún tipo de sustancia. Bueno, en España no te voy a contar nada. El tema del alcohol. Aquí beber excesivamente los fines de semana es natural y nadie te va a llamar alcohólico o adicto al alcohol. Entonces, y de hecho, la mayoría de los tratamientos que están funcionando ahora se están acercando mucho a la reducción de daños, ¿cierto, Facún? Sí, se acercan a la reducción de daños más que nada porque la vieja idea de tratamiento implicaba de que una persona, al ser programas abstencionistas y al ser programas que solamente atendían personas que querían dejar de consumir, dejaban a todas las personas que consumían y tenían un problema afuera, no eran tratables esas personas. Hoy se sabe, con programas de reducción de daño, que hay mucha gente que o no puede o no quiere dejar por completo de consumir una droga y puede entrar en programas que acompañen a que esa persona tenga la mejor calidad posible en esa elección que elige hacer. Pero además de eso, la cuestión más importante para mí, que es la que entiendo yo que los programas más tradicionales fallan, y los más tradicionales hablo de los programas que se quedaron en el tiempo y que se quedaron con una idea acabada de quién es el usuario que llega al programa, que hoy es distinto al que llegaba hace 50 años atrás, que son los programas drogocéntricos, donde ponen todo el centro está puesto nada más que en la sustancia, como si fuera lo único que le pasa a la persona. Y entonces yo siempre digo, un programa drogocéntrico provoca o produce que la persona se centre en la droga, pero que no mire alrededor de su vida más allá del objeto droga. Y eso
no es un tratamiento completo, porque el problema no es solamente la droga, el problema es un montón de multicausas que tiene esa persona, que pueden ser familiares, traumas de la niñez, que puede ser la cultura, que puede ser la pareja, que puede ser la falta de trabajo, etcétera, 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 que culmina en el síntoma, en esta cuestión de la conducta desadaptada para uno mismo, ¿no? Que por supuesto siempre digo lo mismo, las personas consumen también, y lo hago mío, porque fue mi experiencia, muchas veces para paliar el dolor, no solamente por una cuestión de deseo, sino para no sufrir, para no sentir malestar. Sí, entonces hay mucho adaptativo. O sea, adaptativo, totalmente. Hay mucha gente que consume y que de hecho, hasta me atrevo a decir algo que no es a favor de que la gente consuma, pero también ha pasado que a mucha gente un determinado principio activo de una droga lo compensa en estructuras, determinadas estructuras psíquicas. Esa droga lo compensa, funciona con esa droga el tipo, sin esa droga no funciona. Y eso es donde más ves en reducción de daño que tenés una persona media, qué sé yo, igualmente no quiero decir, vuelvo a lo mismo, yo no estoy haciendo apología del consumo. Yo creo que lo mejor, y más si nos escuchan jóvenes, lo mejor es tratar de evitar los excesos sin duda y no meterse a vincularse con drogas duras. Es muy peligroso, porque son drogas que tienen un principio activo que te deja pegado y te da un chute de dopamina y después que nada sentís placer, o sea, empezás a tener un problema para funcionar bien. Pero yo digo, hay casos, hoy por hoy, de personas que tampoco es una buena terapéutica decirle que deje completamente, por ejemplo, en un caso de un crónico, no tenés que ir a porque vaya a la abstinencia completa, porque la persona no quiere. Tengo un caso de una señora grande de 82 años, que es una alcohólica, que la familia quiere que se meta en un tratamiento ¿cómo se llama? Para que pueda tener una vida en abstinencia en lo que le queda de vida. Y yo le digo, la van a matar, la señora no va a dejar de tomar, pero sí pueden hacer un programa de reducción de daño, donde tenga la señora controlado hasta dónde no seguir tomando. Es difícil pensarlo, pero esa señora con 82 años y habiendo tenido una carrera de alcoholismo de 50, si no toma, bueno, además de que tiene que tener una atención clínica médica, ¿no? Porque con ese nivel de consumo es difícil hacerla meterla en una abstinencia completa de un día para el otro. Pero el acompañamiento es, la señora se morirá en su ley tomando alcohol, pero acompañen a que no se golpee la cabeza, que no tenga un problema complicado, que no la dejen sola, si toma, que tome con alguien que pueda estar al lado y hasta un determinada cantidad. Y esto no es impensado en un programa abstencionista. No hay posibilidad. Sí, Rodrigo, perdón. El problema, el problema es, sumo esto, el fanatismo y cuando la moralidad se mete en la salud. Claro, ¿Sí? tal cual. Hago un poco esa síntesis, no una Sí. problemática moral. Entonces, cuando la mayoría de la gente, y esto uno lo escucha y pareciera, pero lo hacen a propósito, dice, no, porque todo el mundo sabe que drogarse está mal. Encima dicen está, no hace. Está, Claro. o sea, la moralidad mete la cola permanentemente y pareciera ser que el paradigma de la reducción de daños es inmoral. Es algo Sí. moral lo que estás planteando. Y es muy... peleamos contra todo eso. Pareciera ser que Pero ¿cómo hay no más vamos a... dificultad de parte de los profesionales que de los consumidores. Pero ¿cómo no vamos a pelear contra todo eso si tenemos un machaque de cabeza de muchos años sobre cosas que tienen que ver con la moralidad, el prejuicio? De hecho, yo no estoy de acuerdo con que el consumo de sustancias genera delincuencia, que es algo que te instalan también. El adicto es un delincuente, el adicto comete delitos porque está drogado. No, hay gente que se droga y no comete delitos. No me hablen sandales, es ridículo lo que dicen. Como hay tipos que consumen determinada droga y se acuesta a dormir. Hay otro que consume esa misma droga y le pega a la mujer, porque es un violento. Pero hay uno que no es violento, no le despierta eso. Entonces, asociar
no te estoy hablando ya de adicción, el consumo de una droga con algo amoral o con algo, digamos, que tiene que ver con la delincuencia y el robo, es casi una locura, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Igual difícil. Entiendo que esto también tiene mucho que ver con la identidad de uno. Porque, como habéis dicho antes de las etiquetas, ¿no? Yo cuando me hago la etiqueta de adicto, hay gente que se construye una nueva identidad con su etiqueta de adicto y que tú no le digas ahora que no es adicto, está atacando su identidad y ahí surge la moralidad, ¿no? Porque yo, si me he hecho mi identidad de adicto, ahora tengo que comportarme así. Y ojo, no quiero decir que no sea malo, sino seguramente le ha ayudado. Pero igual pasa con lo contrario. Si tú una persona que su identidad la tiene construida sobre un consumo moderado, que tú le digas que tiene que dejar de consumir, es quitar un pilar de su personalidad o de su identidad, que, ojo, cuando quitas algo, hay cosas que se derrumban. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por eso, sí es verdad que la gente se vuelve muy fanática a la hora de defender lo que a él le ha funcionado. Que no digo que todo esto funcione. Es verdad que muchos programas de estos funcionan. O sea, eso es verdad. Y hay gente que necesita este tipo de programas porque a lo mejor la identidad que tenía era un desastre y necesitan cambiar completamente de identidad y el hecho de asumir una identidad, ¿no? Como esta que te propone Alcohólicos Anónimos, de unos valores, en realidad lo que te convierte es un fan de eso que te va a ayudar a ti, pero no a todo el mundo, ¿no? Sí. Agrego esto, que a veces no solo hay cosas que, si el planteo de si algo funciona o no funciona, también a veces la vida lleva a la complejidad de ver que algo que funcionó en algún momento, después no dejó de funcionar y se requirió de otra estructura, de otro esquema, de otra situación, ¿sí? Eso, digamos, lo planteo como una dificultad también personal, no en relación a los consumos de sustancias, pero también ver que a veces hay cosas que nos sirven en algún momento y que es casi hasta lo más adecuado en algún momento y después deja de serlo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo y tengo un cuento sufí que lo describe, pero no sé si hacerlo porque el cuento sufí va a tardar mucho en este video, pero es un cuento encantador que en algún momento lo voy a transmitir. Lo que sí diría, Alfonso, es que lo que se necesitan son más para mí, con la poca experiencia que puedo llegar a tener, para mí se necesitan más programas centrados en la persona y menos centrados en las drogas. O sea, que los programas realmente busquen ver quién está atrás de ese consumo, de toda esa desorganización de la persona, quién está atrás, quién es, cuál es su historia, cuáles son sus necesidades, sus dificultades, y no tanto estos programas estandarizados que ponen el típico... a mí me decían, yo me río, hasta el día de hoy me río, y ojo que era un ferviente, porque a mí me lo metieron en la cabeza desde mi juventud, yo era un ferviente militante de la idea de que todos los adictos éramos iguales y que teníamos una estructura, rasgos y estructura, que era todos teníamos la misma cuestión de, estábamos cortados por la misma tijera. Y yo aprendí después a deshacerme de esa mirada, porque esa mirada me hacía ver un prejuicio del otro. Porque si yo parto, primero hay algo que es fundamental. Cuando yo escucho que alguien dice, no le creas a un adicto, yo no entiendo cómo lo puede atender. No le creas a un adicto, los adictos mienten todos. ¿Y entonces cómo lo atendés, boludo? Perdón. ¿Cómo atendés a una persona que a priori decís que miente y si habla su enfermedad? Es una locura. Agrego algo con un poco más de diplomacia. Perdón. No está mal la palabra, adhiero, porque en realidad... Luego la borro. También lo que ocurre es que estamos hablando de que hay gente que no tiene la capacidad para de diferenciar cuándo algo puede ser mentira y cuándo algo puede ser verdad. O cuando algo es verdad para una persona y no lo es para otra. Entonces ahí aparece esa generalización. Todos mienten. Bueno, perdón, los no adictos también.
Exacto, yo yo siempre digo, pará, que le imponen que el adicto es un manipulador, es un mentiroso, es un irresponsable, y los demás no, y hay un montón de personas que no consumen y son terribles perversos, terribles manipuladores. Totalmente. Y son características que no son exclusivas de la adicción. Puede estar Exacto. o no, pero no es que digamos son. Exacto. Hay que ver quién pone esa categoría a veces. Por centrarnos un ¿Quién pone la poco. categoría de adicto? ¿Quién pone la categoría de violento? ¿Qué sé Tal yo? cual. Si yo te estoy buscando hacer reaccionar con algún fin y de repente vos reaccionás y bueno, viste, sos violento. O sea, hay comportamientos. No sé si esos comportamientos van a llevar a ponerle el nombre a esa persona. Claro, ¿Y en qué consistiría un enfoque centrado en la persona? ¿Qué diferencia habría? La diferencia, primera y principal, es lo que dijo Rodrigo al empezar esta charla, que si nosotros ponemos la identidad de la persona que vamos a tener enfrente en un acompañamiento que le estamos haciendo, la identidad en una palabra que lo defina, perdemos de vista a la persona. Porque llamarlo adicto, desde el punto de vista de que él es un adicto, como se acostumbra en los tratamientos, su ser él es antes de adicto, mucho antes de adicto, es algo. Y ese algo es un algo en constante movimiento también, porque no es estático. Por lo tanto, a través de un diagnóstico o la definición de una enfermedad, yo a la persona la pongo en un lugar donde no lo muevo de ahí, porque es un adicto, y entonces él es un adicto, pierdo a la persona automáticamente. Entonces, ¿qué es hacer un programa con enfoque centrado en la persona? Primero, no drogodecéntrico, no poner en el centro la droga, y después poner en el centro a la persona. La persona es antes que adicto. Hay que ver quién es ese ser, qué le pasa a ese ser. No, es un adicto, entonces ya lo definí, entonces el tratamiento es igual para todos, como hacen muchas comunidades terapéuticas, que todos los pibes son iguales y bajan un tratamiento estandarizado. Hay comunidades terapéuticas que no, que se preocupan más por dentro de ese mundo de pacientes en una CT, individualizar, personalizar, pero es un laburo mucho más arduo. Cuando vos trabajás personalizadamente, es mucho más costoso desde el punto de vista del trabajo que se hace a hacerlo estandarizado. Estandarizado son todo lo mismo. Entonces, a todos le hacemos lo mismo. Por darte un ejemplo sencillo, estandarizado, todos tienen la misma. A ver, en la comunidad terapéutica tradicional, la comunidad estandarizada hacía que el paciente se adapte a la estructura. En una comunidad terapéutica personalizada, no se adapta el paciente a la estructura se adapta al paciente. Hay que ver quién es quién. ¿Quién puede una cosa? ¿Quién puede otra? ¿Quién no puede? O sea, no tienen que estar, por decir un ejemplo, todos agrupados. Hay gente que no está para agruparse, no cumple criterios, no puede, tiene una resistencia que no la puede transitar en ese momento, entonces no le des grupo, o todos tienen terapia familiar cada 15 días. Por ahí hay alguno que no se puede sentar con la familia cada 15 días. Esto lo hablamos varias veces, Alfonso. El trabajo personalizado es ver quién es quién, qué tipo de familia tiene, cuál es su historia, a qué está dispuesto. También trabajar con la disponibilidad del paciente no es el verso del consentimiento informado. El consentimiento informado, todo bien. Te lo exigen, etcétera, hay que hacerlo. Pero trabajar con la voluntad del paciente, aunque digan que no tiene voluntad, es hacer el anclaje vincular para que el consultante o paciente quiera trabajar terapéuticamente y no haga una adaptación más de hacer como sí y seguir la norma o la rigidez de ese centro. Igual podría hablar horas de esto, Rodrigo, porque me apasiona. Sí, yo también. Pero bueno, es complejo, ¿viste? Porque nada es todo, o sea, nada es una cosa ni nada es la otra. Es complejo el tema. Y por eso yo digo, es movimiento permanente. Total. Y por eso yo digo que la mejor manera, ¿viste? Para no pifiarle es el enfoque rogeriano. Ese es mi enfoque, ¿no? El Estoy enfoque de acuerdo, me llevó muchos tortazos ver esto y bueno, verás que no es aparte lo que se lleve,
lo que más se usa acá en la Argentina. No se usa mucho, Rogers. No. No. Y acá, Rodrigo, cuando alguien evoluciona en el enfoque centrado en la persona, ¿qué es lo que cambia en él? Ay, qué difícil de responder eso, porque todas estas estructuras que estamos señalando y cuestionando, yo las he estudiado mucho y las he querido mucho en algún momento, más cuando no tenía experiencia, más cuando uno se abraza a los libros y a la bibliografía para hablar de una praxis. Y yo creo que requiere mucha experiencia y mucho trabajo personal, terapéutico y hasta espiritual, si lo querés llamar, sin estar hablando con esto de la religión, ¿no? Sino en un sentido por encima de ese marco. Sí, como una dimensión más de la persona, ¿no? Requiere mucho todo eso poder centrarse en la persona. Yo conociendo la base que tiene Rodri, que es una base psicoanalítica, yo respeto mucho. Antes la comunidad terapéutica lo sacaba corriendo, no solamente a los psicoanalistas, a todos los profesionales, porque eran modelos que venían de los únicos que te pueden ayudar son los que pasaron por la experiencia y el profesional estaba mal visto. Pero después cuando entraron los profesionales, a los que nunca incluyeron fue a los psicoanalistas. Costó muchísimo que incluyan a los psicoanalistas. Y yo creo que eso también es un prejuicio, porque el psicoanálisis ayuda un montón en la persona que tiene un problema. Cuando entra en un proceso de psicoanálisis se entiende más, puede entender mucho más su vida, puede hacer un proceso más profundo y trapsíquico. Acá es donde yo digo, no es solamente dejar la droga, es conocerse más, es poder entenderse más. Y eso no te lo enseñan en la comunidad terapéutica, como solamente te enseñan a que no tenés que drogarte, les cuesta pensar en que hay mucho más que eso. Tendría que pensarse como distintos momentos, ¿sí? Claro. Como distintos dispositivos complementarios y no que es lo uno o lo otro. Totalmente. Pero hay una necesidad en que la persona se conozca a sí misma, Claro, de luego, claro. sin quitar que hay también una parte conductual que es importante, ¿no? Y de la terapia cognitivo-conductual, que está demostrado que funcionan, muchas técnicas, pero sobre todo, siempre que lees un libro de alguien que ha pasado y se ha recuperado, pasa por ese cambio, habla de ese cambio en él, en ese conocimiento y en ese nuevo reestructuración de sus valores y de nuevas metas y nuevos, o no nuevos, pero vistos de otra manera, ¿no? Sí, el modelo de comunidad terapéutica más tradicional tiene una gran impronta y una gran base en la escuela de psicología conductista y cognitivista. Pero la escuela conductista, bien de modelo de comunidad terapéutica, yo le aplaudo, siempre y cuando el aprendizaje venga de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, desde lo impuesto. Porque yo te doy mi palabra que el tipo que entra en una comunidad terapéutica y no incorpora de adentro hacia afuera, sino que incorpora de afuera hacia adentro el aprendizaje, lo pierde cuando se va de la comunidad terapéutica. Lo pierde, porque no lo eligió, no entendió por qué, no entendió para qué. Y en el cambio de conducta, vos tenés que entender por qué haces ese cambio de conducta. Y muchas veces los enfoques de comunidad terapéutica muy tradicionales casi te quieren imponer el cambio de conducta sin ni siquiera darte tiempo a incorporarlo, a poder pasarlo por el cuerpo, a poder pasarlo por tu psiqui, por tu cabeza, por esa elección que querés hacer porque entendés que ese cambio te va a hacer vivir mejor. No, a palo era antes. Mi comunidad terapéutica era comunidad terapéutica, no sé si Rodrigo sabe, en el año 87, el programa Andrés, porque estás en Argentina, ¿sabes? Sí, por supuesto. Sí, Año 87, a palo cambiaba la gente. A palo cambiaba, pero no cambiaba, pues le daban palo en la comunidad terapéutica, salía y volvía a ser cagada. Y volvía a ir. Era terrible los años 80, ¿no? El tema de lo institucional en el modelo. Y gracias a Dios, hoy se puede decir que el modelo se ha modificado mucho y que hay unos programas fabulosos que no son programas que trabajan como, porque, bueno, el cuento sufí es
es un poco la idea de esto de repetir cosas que escuchamos que se hacían y no ponernos a pensar de que se hacían por alguna causa. Pero ahora hacer lo mismo que hacíamos hace 50 años no tiene sentido, porque ya no es lo mismo. Es otra sociedad. De hecho, estamos hablando de un ser humano biopsicosocial, espiritual, y me decían el otro día, y hay que incluir la parte de un biopsicosocial, espiritual y tecnológico. Hay que poner la parte de la tecnología en el ser humano que vos vas a acompañar, porque... Tiene un montón de prefijos. Una nueva dimensión del ser humano, ¿eh? Sí, La tecnológica. La tecnológica está. El otro día lo escuchaba Fabián Chioso, que es presidente de la RIOD, que es un organismo internacional y fue presidente de FONGA muchos años. Fabián Chioso decía, nos encontramos con gente que, decía él, yo igual no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero sí en esto. Nosotros antes, decía él, nosotros antes le decíamos a la persona que deje de vincularse con algo, ¿no? Excepto en la alimentación, en casi todo, la terapéutica era deja este objeto, deja de vincularte. ¿Cómo le decís a una persona que tiene un apego a las pantallas que deje de vincularse con el celular? Decía él, preguntaba. A los pacientes no le podemos hacer dejar el celular, porque si dejan el celular es como que se mueren, es como que les falta parte de un miembro, un brazo, es muy jodido. Yo no estoy en eso, Rodri. Yo no sé si vos trabajás con adicciones al juego y todo eso, pero me imagino lo difícil que debe ser, ¿no? Cayendo por añadidura, por trabajar en la temática de adicciones, sí. Pero la realidad es que el despliegue y la explosión tiene poco tiempo. ¿sí? Claro. Y también nos ve un poco obligados, más que nada, a lo que es el paradigma de la reducción de daños, porque si está todo digitalizado, desde el manejo del dinero hasta cualquier trámite, y es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, por ir cerrando, ¿os parece? Un resumen de lo hablado. Yo no me gustaría irme sin recomendar el libro este que has sacado antes, Facun. Sí. Cerebro Sano. ¿Vale? De Maya Salavitz, y que lo ha editado Jonky Books en español. Estaba en inglés, pero lo ha editado. Vienen muchas de las cosas que hemos comentado aquí. Y no sé, un pequeño resumen, Rodrigo o Facun. Rodrigo. Venga. Bueno, intento ser breve. Bueno, que todo esto sirva como un disparador para repensar las nuevas prácticas y los nuevos dispositivos o la reactualización de los nuevos dispositivos. El espectro de lo adictivo cada vez va mostrando que tiene más frentes, más aristas y más capacidad migratoria para todo, ¿sí? Comportamientos, sustancias, vínculos. Así que bueno, requiere que los que trabajamos en este tema nos mantengamos activos y no nos casemos con un paradigma o que no pueda ser de manera permanente, ¿sí? Tenemos que abandonar las certezas, muchachos. Eso duele a veces, pero es la única manera de mantenerse vivo y de crecer. ¿sí? Así que bueno, cierro con eso. Buenísimo. No, adhiero completamente a lo que dijo Rodrigo en el cierre y en lo que dijo en la apertura de entender que los reduccionismos dejan gente afuera y también lo que yo agrego es que para mí cambiar de un modelo que centra todo en algo que está fuera de la persona, en la sustancia, y pasarlo a un centramiento en la persona y su mundo, que entra la familia, la cultura, como ya hablamos mucho de eso, hace que nosotros podamos ser más asertivos. Y digo, aunque no me gusta llevarlo al modelo médico, un diagnóstico más diferenciado, en el sentido de más preciso, implica estar centrado en la persona y además darle tiempo a la persona. Cuando uno hace un diagnóstico presuntivo es cuando casi ni siquiera empezó a acompañar, y un diagnóstico más preciso es cuando realmente conoce al otro y conoce qué le está pasando. Bueno, que nos demos tiempo, los profesionales, de saber qué le está pasando a la persona y que no larguemos rápidamente
y livianamente una cuestión estática de diagnóstico, ¿no? Que nos tomemos el tiempo porque también tienen derechos los usuarios a ser tomados como personas con sus diferencias, con su identidad, y que, bueno, eso no se pierda, es fundamental. Bueno, pues cierro yo también diciendo que considero de vital importancia conocer a la persona y todas las dimensiones que están afectadas con ese problema, que desde ahí también le da la oportunidad de otorgar la justa responsabilidad a cada agente, ¿no? Dentro de ese problema, porque la persona que tiene el problema tiene mucha responsabilidad, pero también hay que otorgar la responsabilidad que tienen los familiares y todo, porque también necesitan entrar y participar de esa recuperación conjunta. No es algo individual, aunque siempre desde un acompañamiento individual se va a poder abarcar parte de la problemática. En cuanto todos los agentes que rodean ese problema entren en el tratamiento, pues más fácil va a ser para conseguir el éxito, ¿cierto? Lo último que digo es que felicito a Rodrigo por en Argentina, en el lugar donde estás. Nosotros estamos en España, Rodrigo está en Argentina, que está participando de entrevistas en televisión y todo. Rodrigo Moreno, búsquenlo, un capo en Córdoba. Para mí es un honor estar en esta mesa contigo, hablando de todos estos temas, que obviamente de forma informal, ¿no? No estamos, digamos, no hay una única mirada. A mí me encanta escucharlos y cada uno tiene su experiencia también de lo que hace. Pero síganlo a Rodrigo, que es un genio. Muchas gracias, con una responsabilidad grande. Bueno, un gusto, y tal vez de manera informal es donde se dan muchos de los verdaderos crecimientos a veces. Y se los dice a alguien que le gusta las formalidades, ¿eh? Entonces, sí, total. Seguidor de las formalidades, pero la verdad que lo informal da forma. Total. Lo cerrás entonces, lo cerrás. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Dale, venga. Un abrazo. Chao. Abrazo a los dos. Adiós.